Si es que alguien tuvo una dificultad para entrar a la prueba, me avisa, por favor. Andrés. Lo tengo. ¿Cuándo hablamos? ¿Cuándo se va a ir? Compramos caletones, compramos refrigeradoras, estamos comprando licuadoras viejas, compramos microondas, Aquí no tiene esa cosa. Aquí no tiene. 12. Profe, profe, Sí, dime en qué te puedo ayudar. teniendo problemas de conexión, yo no siquiera puedo ingresar a la prueba. Pero ahí el problema es que debe ser tu internet, no sé, ¿qué pasa? Bueno, si no pudiste, lo das oral apenas regresemos, no te preocupes. ¿Ok? Si es que alguien no puede dar la prueba, lo da oral cuando regresemos a clases, espero sea la próxima semana. Así que nada más la diferencia es. El correo tiene que poner uno de Google. También pueden poner el institucional, pero les toca crear una cuenta en Google con el institucional, que es posible. Ok, les falta 10 minutos. Continúen.
Entonces, que se encuentra en este cartón.
Nosotros ayer, está cerrada la puerta. Nosotros tampoco fuimos al baño. Yo tampoco. Yo hasta allá. Yo no tengo ninguna ocasión. No se puede abrir la puerta del baño. Profe, ya acabé la cara. Perdón, no te escuché. Profe, ya acabé la prueba para pagar el Ya, micrófono. si ya acabaron, tengo hasta ahorita 9 respuestas. Vayan ingresando todas sus respuestas, por favor. Y el tiempo que les queda son 10 segundos, así que por favor ingresen todas sus respuestas. Tienen que enviar sus respuestas. Tengo 21 respuestas, por favor. Pongan todos que voy a cerrar ya las preguntas.
¿Quién en el baño? Papi, man, ya sale. Y me demoro otra vez. Anda, anda. Tengo 28 respuestas. Listo, voy a proceder a cerrar. ¿No hay nadie más? Por favor, ¿alguna otra persona? ¿29 respuestas? Bueno, procedo a cerrar. Listo. Ok. No hay más respuestas. Bien. Listo. Bueno, voy a revisar las respectivas respuestas y les daré sus notas finales. En el transcurso del día les enviaré. Dice, Sí, ¿me escucha? sí, te escucho. Dice, yo tengo una pregunta. Había una que decía, el bosque petrificado de Puyango es el más relevante del cantón y era del cantón Arenillas y en las opciones solo había Santa Elena, Pasaje, Machal. Ya voy a revisar. Sí, porfa, dice. Pero Sí, ya ya voy no, a no tiene revisar. ni siquiera la provincia del Oro para poner eso. Sí, puede ser, voy a revisar. Porfa, Porque tuve un problema ahorita con la puntuación también, pero bueno, tengo sus respuestas. No me está dando el resultado. Parece que algo se desconfiguró, no me está dando el resultado que deben tener todos y parece que también se desconfiguró una pregunta u otra. Ya reviso, haré la revisión personalmente y les envío. Y dicen también creo que había otro, esa me salió primerita, que solo estaba una imagen y solo decía Museo Arqueológico. Y o sea, literalmente no se veía ni... o Sí, sea, profe, a mí también me salió esa. y uno se queda ahí pensando Sí, de que- profe. Había una que decía a qué cantón pertenece este atractivo y habían dos atractivos en una sola imagen. Algo así también. ¿A qué provincia se encuentra este atractivo? ¿La Reserva Machi Chindule y la Reserva Marina? Sí, Esa porque dice provincia. Sí. Y las dos están en la misma provincia. Más 4.000 son 4.500 gramos. Y la respuesta ahí era, Esa sí está bien. ¿De qué provincia se encuentra este atractivo? Estoy revisando. Profe. Sí, Profe, sí. yo mismo no pude ingresar a la prueba, entonces tendría que dar oral el lunes, ¿verdad? Sí. Gracias.
Listo. A ver, voy a revisar lo de Puyango también que me dicen. Sí, licenciado. Eh, Y como le digo, también verificar la otra que le digo que solo estaba una imagen así, no ni siquiera así. Sí, lo de Puyango está bien porque la respuesta es del Cantón Alamor. No sé. Es en Alamor, es la parroquia. El Alamor es la cabecera cantonal del Cantón Puyango. Pero bueno, voy a revisar, pudo haber dado confusión. Sí, Sí, pudo haber dado confusión. Ya voy a revisar eso. ¿Alguna otra cosa? ya, eso no me Lo de los dos atractivos, Mache Chindul y Galería San Francisco, Galera San Francisco, perdón, son de Esmeraldas. Eso no habría problema. Y lo que dice ahí es escoger la provincia. Ya. De ahí creo que no tengo nada más. Sí. Hay algo en la configuración que no sé qué le pasó. Pero les está dando a todos 0 puntos. Pero, por ejemplo, a ver, voy a compartir esto. Profe, todos Ya les voy a ver, denme un segundo. Estas son las respuestas. En la primera es Machala, la mayoría tiene Machala, no hay problema. En la segunda era Alamor, pero como esto es, bueno, está que esto es la capital provincial del Cantón Puyango en Loja, y acuérdense en la ruta del espóndilos de eso, pero puede causar confusión porque dice Cantón, la puedo anular sin problema. Puerto López es la respuesta correcta aquí y está bien. Los Frailes está bien, es la respuesta mayoritaria. Este cantón pertenece a una provincia que se divide en tan solo 2. La única respuesta ahí era Santo Domingo. Está bien, Santa Elena tiene más. Salinas no es una provincia. La Loma de Bombolí tienen la mayoría bien. La playa de Tonsupa se encuentra en Atacames. ¿Cuál de estos cantones no limita con Atacames? Es el cantón Quinindé. Cantón Santa Elena es el más grande de su provincia, sí. La playa de Montañita se encuentra en Santa Elena, está bien. Guayaquil está bien. ¿En qué provincia se encuentra este atractivo? Vamos con las preguntas con fotografías. El Parque de las Iguanas, que lo vemos 1000 veces, es en Guayas, está bien. La Isla del Amor es en Manabí. El área de recreación Playas de Villamil se encuentra ¿dónde? Guayaquil. Guayas. La Reserva Ecológica Mache Chindul y La Galera en Esmeraldas. El Parque del Boca Chico. Los ríos. Los Ríos. Este es el Museo de Amantes de Zumpa, que se ven ahí los huesos. Santa Elena. No sé si puede anularle, porque, o sea, literalmente uno se queda ahí viendo con cara de que ¿y esto qué? No da miedo. ¿Cómo Son los huesos. O sea, o sea, si es que estás de apuro, no le ves forma y dices, ay, ¿qué hora eso que será? ¿Son manchitas en la pared o qué? Sí, profe, esa no se veía así tan claro o tan rápido captar qué era. ¿Qué número es de esta pregunta? Déjame ver. De las respuestas. Voy a ver este de aquí. Guayas. ¿Qué provincia es ese atractivo? Los Ríos. El 40%, la mayoría pudo bien. Igual. Bueno, ya lo revisaré. Cojimies, Manabí, Agua Blanca, Manabí,
El manantial. El oro. El oro. Perfecto. Listo. Voy a ver porque les digo algo me pasó. Les sale todos que tienen 0. Pero como les digo ya en las respuestas, la mayoría, por ejemplo, en Machala, el 65% puso que está bien. Así que me va a tocar revisar de otra forma para contar sus puntos. Bien. Vamos a continuar con la clase. Nos habíamos quedado entonces la clase anterior con el tema de recursos contra atractivos. Ok. Habíamos visto entonces un par de ejemplos de lo que pasa en Loja y lo que pasa en España. En Loja, España, perdón, y en un proyecto de turismo comunitario habíamos revisado los diferentes atractivos y recursos que se pueden ir dando en este tipo. Luego, tal como ustedes lo mencionaron, Navarro hace una recopilación grandísima de conceptos de lo que es un atractivo, ¿no? Entonces, está la conceptualización de blanco, conceptos en leyes como de la Dirección Nacional de Turismo en Argentina, luego está lo de Acerenza, luego está lo de Bullón, está lo del mexicano Gurria di Vela, de la OMT también, y así hacen una serie de conceptos, porque lo que Navarro quiere demostrar en esta lectura es que todavía sobre el concepto más básico de atractivo, hay dudas todavía, ¿sí? O sea, sobre el concepto más básico, que es el concepto de atractivo, todavía no hay un acuerdo general, completo, ¿no es cierto? Porque como hemos visto, los atractivos hoy por hoy pueden ser muy diversos, pueden ir desde una gran construcción, desde algo pues apoteósico como la Basílica en Quito, por ejemplo, hasta un campo de maíz en un proyecto de turismo comunitario. O sea, hay una diversidad realmente grande. Lo que sí, y creo que es importante ya para ir como llegando a temas centrales, Navarro en la lectura dice, a ver, los atractivos hay que juzgarles en 2 fases. En la forma que tienen y en la función que cumplen. ¿Sí? En la forma dice, serán bienes naturales y culturales. La gran división es la misma que conocemos. Luego también te dice móviles, inmóviles, y luego también tangibles o intangibles. Pero en la forma tiene que ser un bien patrimonial. ¿Sí? Y luego en la función, Navarro dice, todos estos conceptos establecen que la función de un atractivo es generar visitas. Es generar visitas. ¿Ok? Entonces, perdón, pero dice que alguien no puede ingresar. Bueno, si no se necesitaba permiso, bueno, seguramente ya ingresó. Bien, entonces, esas 2 conclusiones de todos estos conceptos es un avance muy interesante. ¿Ok? Luego, Navarro entra en otro lugar y dice, a ver, otro de los temas también que hay a nivel mundial y de lo que se ha creado en la literatura es la clasificación de los recursos. ¿Sí? Pero presenta varios cuadros que ustedes lo han visto y lo han leído y ya inclusive han comenzado a mandar sus mapas conceptuales, les agradezco. Pero lo importante aquí de esta lectura de Navarro es que dice, a ver, sobre los atributos de los atractivos, todas las clasificaciones se concentran en los atributos. Dice, ninguna se concentra en una clasificación por las motivaciones. ¿Qué quiere decir esto? A ver, por ejemplo, no hay ninguna clasificación que diga atractivos del Ecuador de turismo y salud, por ejemplo.
Atractivos turísticos en el Ecuador de turismo de aventura. ¿Sí? Entonces, Navarro dice, las clasificaciones, todas más bien se centran en los atributos de los bienes. Casi ninguna o ninguna, ¿sí? En las motivaciones. Lo siguiente que dice es, bueno, también hay mucha precisión en los atractivos naturales. Los atractivos naturales son como muy fáciles de identificar. No es la misma precisión que tienen el patrimonio cultural. Lo natural dice, hay muchísimo y es muy preciso. O sea, uno entra y dice tipo, subtipo y hay un ejemplo clarísimo. Entonces, si uno ve algo, un bien tangible o intangible en lo natural, es muy fácil especificarlo. No pasa en lo cultural. Y mucho menos pasa en lo que él agrega, que es lo intangible. Bien. Con esto Navarro presenta este cuadro. Yo creo que este cuadro es el fundamento. Este cuadro es el fundamento, es un tema clave, ¿sí? Él dice, a ver, podemos ir a otra forma, dice, tomando en cuenta todos estos vacíos que se han encontrado en la literatura, en las aproximaciones, etcétera. Dice, vamos a otra forma de clasificar los recursos turísticos. Entonces él dice, a ver, vamos a clasificarles por el origen. Y por el origen dice, tenemos 3. ¿Ok? Luego dice, a cada uno de estos 3 vamos a clasificarles por su materialidad. Entonces a cada uno de estos les dice, ¿son tangibles o son intangibles? ¿Ok? Y encuentra entonces que para cada uno, además de las tipologías, llamémosle, más usuales del turismo, tal vez lo intangible no se estaba tomando en cuenta, ¿no? Como por ejemplo en el tema natural, el viento patagónico, los vientos del sur, que son famosos en Argentina especialmente. Bien, lo mismo pasa en lo cultural, lo mismo pasa en esta otra nueva categoría de origen que él la pone como de origen humano. Y luego dice, a todo lo que es tangible, es decir, que lo podemos tocar, ¿sí? Le vamos a dar otra subclasificación entre temas que se mueven y temas que no se mueven. Entonces, por ejemplo, el cóndor, dice, perfecto, este es un atractivo natural de algunas zonas, pero es un atractivo móvil, porque además no se le puede ver a veces todo el tiempo, ¿no es cierto? Yo puedo hacer una visita a un lugar y puedo decir, aquí vemos cóndores, pero no siempre voy a ver cóndores. Me explico, ¿no es cierto? Igual tema de la ballena. Nosotros justo ahorita estamos en época ballenera, comenzó en mayo hasta septiembre, pero puede ser que ahora entre mayo y septiembre usted vaya frente a nuestras costas donde están las ballenas y no las vea, ¿sí? por su característica de movilidad. Entonces, el primer tema o la primera cosa que les voy a pedir o que pide la tarea, ¿no es cierto? Es que ustedes hagan este cuadro y que pongan ejemplos, ¿sí? Creo que son 3 por cada uno, si no mal no me recuerdo. Si alguien me recuerda, alguien que ya la haya hecho. Vamos a geografía. Sí, 3 ejemplos de cada clasificación, dice. Entonces les pido que por favor, en estas clasificaciones de aquí, pongamos 3 ejemplos entre lo natural, móvil, inmueble, etcétera. Eso tiene que venir junto con su trabajo. Luego, Navarro hace un avance muy significativo, yo creo, porque es de las pocas lecturas que yo he encontrado en donde hay un concepto muy clarito entre recurso y atractivo.
Y entonces lanza este concepto y dice, a ver, ¿qué vamos a entender por recurso turístico? Dice, vamos a entender los bienes, perdón. Dice, vamos a entender lo que son bienes, ¿sí? Luego, naturales, culturales y humanos, tangibles, intangibles, muebles, inmuebles, su característica o su caracterización que está aquí. Y dice que tiene características relevantes, ¿sí? Entonces ahí lanza una clave, tal vez en entender qué es relevante. ¿Qué es relevante? Y aquí me gustaría escucharles a ustedes. Silvia Zamora, para ti, ¿qué es relevante? ¿Qué entenderías por relevante, Silvia? Silvia Zamora, si puedes prender tu micrófono, por favor. Silvia. Ahí me escucha, profe. Ahí te escucho. ¿Qué es para ti relevante? Mm, creo que es como sobresaliente o algo así. Ya, me parece interesante. ¿Alguien más? Ya se da a destacar. Destacar, perfecto. Es decir, que comparándole en temas similares al suyo, tiene algo que le atraería a alguien para visitarlo. ¿Me explico? Su forma, su historia, su significado, etcétera. ¿Sí? Entonces, Navarro dice, a ver, un recurso es esta clasificación que tiene alguna característica que le destaca sobre el resto de su especie. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No le sé. Ok. Bien. Ahora, a partir de esto, entonces, luego dice, el otro tema que tiene que haber de discusión, dice, una vez que hemos visto una nueva manera de clasificación que la propone aquí, ¿sí? Dice, también tenemos que hablar de esta jerarquización. Y aquí está el ejemplo de este modelo de jerarquización que seguramente ustedes lo vieron. Ustedes estudiaron esto en primer semestre, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? La jerarquización de la OEA es la que utiliza el Ecuador. Pero Navarro dice, a ver, esta jerarquía también dice, es como inconclusa, porque justamente dice, para determinar la relevancia, deberíamos tener otros modelos de jerarquización o de valoración. Entonces, él dice, por ejemplo, un tema que sería importante medir es la unicidad. ¿Qué es la unicidad? Que sea único en esa especie, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, a ver, nosotros decimos, por ejemplo, el Ecuador tiene montañas y tiene montañas hermosas. Pero ¿qué valor, por ejemplo, de unicidad tiene alguna montaña del Ecuador? Si es que alguien me puede decir. Un criterio de unicidad. Podría ser en la del Chimborazo, que es el más alto. Perfecto. Entonces, el Chimborazo, la montaña más alta del mundo, es el centro de la Tierra. Perfecto, porque no hay otra respecto a eso. Entonces, en esta categorización, Navarro nos invita a pensar y nos dice, a ver, veámosle otros temas, o sea, veámosle otras novedades, ¿no es cierto? Ya no le veamos este tema de la jerarquía que básicamente siempre está enfocada más en la demanda, ¿no? Dice, no, veamos en los mismos atributos y además, por ejemplo, ¿qué tal sería, y lo pongo ahí
Lo dejo para que ustedes lo piensen. Por ejemplo, tener un listado de los atractivos únicos que tiene el Ecuador, como el Chimborazo, ¿sí? Esa montaña no se repite en ningún otro lado. Después me pueden decir, pero bueno, hay un montón de montañas, sí, pero no tiene, ningún país tiene la montaña más alta desde el centro del mundo como la tenemos nosotros. Con esto Navarro, entonces, una vez que hace esta base, él dice, a ver, ¿cómo pasamos de recurso hacia atractivo? Y él dice, para eso debe haber un programa de conversión, ¿sí? Debe convertirse. Entonces, la otra cosa es que lo deja claro, que no por ser recurso es ya un atractivo, que para ser un atractivo necesita un proceso de conversión. ¿Qué dice? A ver, primero debería estar clasificado y jerarquizado para entender si tiene características únicas, si tiene características relevantes, si es Nobel, etcétera. Él da ahí una tabla que es muy importante, ¿sí? Pero después dice hay que hacerse otras preguntas o hay que contestar otras preguntas. Primero, ¿tendría una demanda? Es decir, ¿hay gente que está motivada para conocer la montaña más alta del mundo desde el centro de la Tierra? ¿Hay gente que está motivada para conocer un centro histórico como el de Cuenca? ¿Hay gente que está motivada para conocer la Amazonía? ¿Sí? Segundo, dice, sobre cada atractivo habría que hacerse una pregunta. ¿Cuál es el guión de interpretación que necesita? ¿Sí? Porque una cosa es pararse en un centro histórico y decir cualquier cosa, y la otra es ir con un guión interpretativo, ¿no? Un guión que nos indique, por ejemplo, en la catedral que tenemos en el centro de Quito, que por ejemplo, no sé si ustedes han visto que la catedral está en plena Plaza Grande, ¿no es cierto? Pero ¿qué tiene esta catedral? Esta catedral está dada a la vuelta. Ya les voy a decir, verán. No sé si ustedes se habían fijado esto. ¿Están en el mapa? Sí, profe. Sí. Ok. Sí, profe. Ok, vámonos a irnos al centro. Estamos entonces en pleno centro de Quito. Aquí está San Blas, aquí está el Museo de la Ciudad, está el centro histórico. Me quiero ir a la Plaza Grande. Ok. Aquí está la Plaza Grande. Y lo que voy a hacer es irme a una capa de relieve. Ok, la Compañía de Jesús, la Plaza Grande. Ok. Sí se ubican, ¿no? Aquí está el Palacio de Carondelet. Acá está el municipio. ¿Ok? Si yo me paro, voy a tratar de pararme aquí. Aquí me voy a parar con mi muñequito. ¿Ok? Este es el ingreso a la catedral, ¿no es cierto? ¿Se ubican ahí? Sí, profe. Ok. Si este ingreso está aquí, este es el ingreso principal, la catedral debería irse de aquí para atrás, ¿no es cierto? O sea, esto debería ser el ingreso y el altar debería estar para atrás, ¿no es cierto? Sí. Pero si ustedes le ven en la forma, eso no pasa. ¿Por qué? Porque la catedral, en vez de ir de norte a sur, aquí está la entrada, debería irse acá, va de este a oeste. ¿Alguien sabe por qué se da esto? ¿Por qué no la construyeron? Si aquí está la entrada, ¿por qué no la construyeron de aquí para acá? ¿Qué fue? ¿Nadie? Bueno, resulta que cuando construyen esta iglesia, que es una de las primeras iglesias construidas, por esta zona de aquí pasaba una gran quebrada
que luego fue rellenada. Entonces, para salvar esta quebrada que estaba aquí, se construyó la iglesia de esta forma. Eso, turísticamente, ¿dónde debería ir? En la interpretación, ¿sí? Es necesaria una interpretación sobre el atractivo para entender algunas cosas como estas. ¿Quedó claro con el ejemplo? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna pregunta? Bien. Con eso en mente, entonces, también Navarro lanza y dice, tenemos que ver cuáles son las instalaciones que son necesarias. Hola, 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 ¿me escuchan? Parece que me fui un momento. Hola. Sí, Sí me escucharon el ejemplo de porque vi que se me reinició el Zoom. ¿Me escucharon el ejemplo? Sí, profe. Ya. Entonces, lo que yo decía entonces, para convertirse en recurso, ¿qué actitud genera una demanda? Importante. ¿Qué interpretación necesita? ¿Qué instalaciones necesita? ¿Sí? Entonces, ahorita hablamos que si va a necesitar pasarelas, si va a necesitar senderos, si va a necesitar paradores, etcétera. Y finalmente, ¿qué actividades le presta? Porque no es lo mismo motivación que actividad. Pues, por ejemplo, mi motivación puede ser turismo cultural, pero ¿cuál es mi actividad sobre turismo cultural? Mi actividad puede ser tomar fotografías, mi actividad puede ser aprender, ¿sí? En un atractivo natural, pues yo puede ser que mi motivación sea sol y playa, pero ¿cuáles son mis actividades? El nadar, el descansar, etcétera. ¿Ok? ¿Estamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces este viaje de recurso atractivo, como les decía, tiene un proceso de conversión. Es este de aquí, que es cuando hayamos solventado estos temas. Con esto de ahí, entonces, Navarro vuelve a presentar otra propuesta de clasificación de atractivos. Y dice, a ver, siendo un recurso o una representación del territorio, los atractivos se deberían, dice él, deberían dividirse en tres. Algunos que son representaciones o atractivos conocidos, ¿sí? Y conocido significa que tiene, que tiene tal magnitud que no necesita como su proceso de conversión es inclusive muy poco, no se necesita mucho, ¿no es cierto? Por ejemplo, él pone aquí el tema de la aurora boreal, ¿no? Este espectáculo que se pueden ver en algunos países nórdicos. Entonces, él dice, estos son temas tan relevantes y a veces también, como ustedes ven los ejemplos ahí, algo hasta intangibles, ¿sí? Que no necesitan este modelo de conversión, ¿sí? No necesitan este modelo de conversión porque son tan populares que está en todo, ¿sí? Un pub irlandés, el exotismo de un lugar, etc. Bien. Luego dice, también tenemos aquellos que son conocidos, pero también están complementados. ¿Y están complementados con qué? Están complementados con los elementos que hemos visto aquí, que les llevan a su conversión, ¿no? Por eso les llama recursos convertidos, ¿sí? Yo le pondría un símil ahí, como que convertidos como turistificados, ¿ok? Entonces dice, un sitio arqueológico que tiene una instalación, una pasarela, un sendero, entonces se convierte en un parque arqueológico. Un cementerio, pero este cementerio tiene un relato, un audioguía, ¿sí? Entonces ya tenemos un cementerio autoguiado. Un río, ¿sí? Pero en este río hay una actividad que es el rafting, ya es un río navegable de turismo, de aventura, etc. Ok. Pero luego también Navarro
dice, pero hay otra posibilidad. Hay que sean atractivos que vengan no de un recurso, ¿sí? O sea, que no, que el recurso o la representación no exista y que sean completamente creados, ¿sí? Un festival folclórico en un lugar, perfecto, puede ser. Disneylandia, tal vez como uno de los mejores ejemplos. Disneylandia podría haber estado en cualquier parte del mundo, pero estuvo en Miami, estuvo en California, ahora está en Francia, está en China, listo. Y el poder de atracción, eso no viene de un recurso, ¿sí? Es más, la ciudad en el mundo que más cantidad de turistas recibe en un año como ciudad, recibe cerca de 60 millones de personas. Es un atractivo creado. ¿Cuál creen que es? Les vamos a dar una nota adicional, David, a que responda. 60 millones de personas, de visitantes. París en la Torre Eiffel, dicen. No, Dubái. no. De aquí, Lice. No, no es, recibe 60 millones de personas, ¿no? Porque O sea, no. ¿quién? Las Vegas. Las Vegas. ¿Quién dijo? Yo, Silvia Zamora. Silvia, anótale. Silvia tiene 20 puntos, David, extra. Por favor, para que luego me pases. Por participación en clases, vamos a comenzar a premiarles a los que están despiertos. Básicamente esto, Las Vegas, Nevada. Esto es el ejemplo de un lugar y de atractivos creados que no salieron de la nada. O sea, por favor, veamos, aquí está Las Vegas, ¿no? Vean dónde está. Tengo uno de los desiertos más grandes del mundo. ¿Por qué se creó Las Vegas aquí? ¿Alguien sabe? Había leído un poco de que eso era antes un desierto y supuestamente por cómo es, o sea, quisieron hacer algo fuera, lejos de la ciudad, o sea, algo muy, muy llamativo y también era como que en su mente de los que construyeron era como que algo muy sucio, se podría decir. Ya, verán, Entonces, por en eso. una época en donde estaba prohibido todo, ¿sí? Estaba prohibido el juego, estaba prohibido un montón de cosas, etcétera. Apareció la idea de crear una ciudad en un lugar que sea permitido todo. En Las Vegas la prostitución, por ejemplo, es legal y el juego es legal 24 horas, lo que no pasa en un montón de lugares de los Estados Unidos. Cogieron un lugar completamente, pero perdido ahí en medio del todo y terminó construyéndose esta. Hay una película que se llama Bugsy que cuenta esta historia. Si quieren, les quedó un poco la duda, revísenla. Una película ganadora de Oscars y de un montón. Cuenta justamente este tiempo donde la mafia crea este atractivo. ¿Sí? Un atractivo 100% creado. Bien. Con esto entonces en mente, Navarro dice también y nos abre la puerta a este otro. ¿Podemos mañana tener un atractivo creado completamente? Sí, pudiera ser. ¿Sí? Y depende pues ahí de la inversión, pues será algo que atraiga a un montón de personas, etc. Los hoteles, como los hoteles temáticos, un hotel como el hotel de Nickelodeon, por ejemplo, eso es un hotel que puede estar en cualquier parte del mundo, atrae más que por el lugar, atrae, por ejemplo, por el hotel. Bien. Entonces, con esto, Navarro da un concepto de atractivo. Entonces dice, un atractivo puede ser una representación general o un recurso turístico, ¿sí? Que puede ser creado o convertido.
Si es convertido es porque ya es un recurso, si es creado es porque vino realmente de un lugar escogido por otras razones, pero no por los recursos que tiene. Y que permite la contemplación, es decir, el mirarlo, la interpretación, la guianza y la participación, es decir, que el visitante pueda participar en actividades que están en ese atractivo, que facilitan lo que él denomina la experiencia turística. Le da otro concepto completamente, perdón. Como ustedes ven, otro concepto completamente diferente al que tenemos nosotros de la OMT. ¿Sí? Y con este concepto también se atreve a dar otros temas. Por ejemplo, dice, en esta nueva catalogación de atractivos, tenemos entonces atractivos que son desarrollados. ¿Por qué? Dice, porque está suficientemente convertido, creado. Suficientemente convertido, creado, dice que tiene entonces guías, que tiene infraestructura, que tiene actividades, etcétera, y esto facilita la experiencia turística. A eso él le llama un atractivo desarrollado. Dice semidesarrollado, ¿por qué? Porque tiene insuficientemente convertido. Tal vez tenga infraestructura, pero no tiene guías, o tiene guías, pero no tiene infraestructura. Dice, pero también hay otros que son pseudo desarrollados. ¿Sí? Y pseudo desarrollados, él dice, también debemos ver que hay atractivos que le han puesto o que le han convertido y le han puesto cualquier cosa, pero que no tiene ese vínculo con el turista, ¿no? Por ejemplo, dice, ponemos carteles explicativos en un paisaje. No, pues, si uno hace un mirador, por ejemplo, para apreciar un paisaje como un recurso de contemplación, pues no necesitas que te pongan un cartel que te explique este es el paisaje que está viendo, ¿no es cierto? Entonces él dice, no, también en el tema de la conversión hay que poner cosas que sean lógicas, ¿ok? Luego dice, también hay atractivos que entrarán en la categoría subdesarrollado, cuando no está convertido en nada y sigue como recurso, ¿no? No hay gestión, es conocido, tal vez la gente local o la gente aledaña lo visita, pero no tiene nada de conversión. Y luego también dice, pueden ser algunos que son sobredesarrollados, es decir, tiene tantas cosas, tiene tanta señalética, tiene tanta instalación que ya, pues ya inclusive tú te sientes como invadido por toda la información que tiene. Con esto entonces en mente, el concepto de atractivo turístico, este es el otro cuadro que les invito también a llenar junto con la lectura y poner el ejemplo de tres atractivos turísticos del Ecuador que sean conocidos, tres atractivos que hayan pasado por el proceso de conocido más complementado y tres atractivos también en Ecuador que ustedes crean hayan sido creados. Voy a poner un ejemplo. Hace algunos años, no sé si alguno de ustedes lo vivió, el Quito Fest. ¿Alguno llegó a ir a un Quito Fest? ¿Sí, no? Tal vez. Sí, profe. ¿Sí? Ah, Sí, perfecto. profe. Entonces, por ejemplo, ese Quito Fest era un atractivo creado completamente. Muy bien. Y con eso creo yo que hemos llegado a desmenuzar esta lectura, que les decía que lo único que pretendía es darnos esa visión entre qué es atractivo, ¿sí? Y qué es recurso. ¿Qué es atractivo y qué es recurso? ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Quedó clara la lectura con esto además y los conceptos? ¿Qué pretendo? ¿O qué pretende esta lectura y qué pretende este tema? Nada más moverles un poco el piso. No todos los conceptos que ya venimos aprendiendo son los conceptos finales, ¿sí? También hay la posibilidad de pensar desde otras aristas, qué es un recurso, qué es un atractivo. Y justamente esto es lo valioso de este artículo. Listo, compañeros. ¿Alguna pregunta adicional? Profe, yo tengo una duda sobre la tarea.
Sí. O sea, no le entendí muy bien de cómo. Mapa conceptual, lo 1. ¿En eso estamos claros? Sí. Ya. Y lo otro dice, con el cuadro de la propuesta de Navarro en el 346 sobre recursos turísticos, dice ponga 3 ejemplos de cada uno. Entonces, tres ejemplos de origen natural, tangible, móvil. De cada uno de esos cuadritos deben tener 3 ejemplos. Y también dice 3 ejemplos sobre los atractivos, de los conocidos, de los convertidos y de los creados. ¿Te quedó más claro? Sí, profe. Ya. ¿Alguien más? Es individual, ¿verdad? Esto es individual. La una tabla es justa esta y la otra tabla es esta de aquí. 3 en cada uno. Piensen en cosas cercanas, revisen, desen la oportunidad de replantearse un concepto que creíamos que era como inamovible, pero que es bueno ver cómo hay otras personas que lo ven desde otros lados. Jocelyn. Buenos días, profe. Esto se le manda al correo, ¿verdad? Se me manda al correo hasta la próxima semana. Gracias. Profe, disculpe, ¿dónde podemos verle la grabación? Las grabaciones subidas en clase en el tema. Una vez que termino lo cargo y si se van al final, inclusive he dejado las grabaciones del semestre pasado también por si quieren más refuerzo. Muchas gracias, profe. ¿Dicen los ejemplos de atractivos pueden ser internacionales también o mejor nacionales? Pueden ser, a ver, yo creo que sí hay nacionales en todos los casos. Piénsenlo. Sí. Hagamos el esfuerzo por lo nacional. Sí hay, sí lo hemos podido llenar. Sí, desen un tiempito, reflexionen. Este es el objetivo de esta lectura. Era eso, que conversemos sobre otras formas de ver y catalogar lo que es un atractivo y un recurso turístico. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Con eso es todo, chicos. Espero que el lunes ya nos podamos ver en la universidad. Igual tenemos la prueba de las siguientes rutas de Libertador y del agua. ¿Ok? Un fuerte abrazo. Cuídense, por favor. Esperemos que ya nuestro país vaya buscando luz y vaya buscando paz. Paz con justicia social. Eso es lo que necesitamos. Un abrazo grande. Gracias, profe. Gracias, Lisa. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao.